Y Afarisha entregó esta mañana los premios de su concurso internacional de relatos, en el que participaron cerca de 900 trabajos. Y seguimos hablando de literatura, del certamen de relatos que convoca el Centro Integrado de FP Afarisha. Esta mañana tenía lugar la ceremonia de entrega de premios del concurso internacional de relatos Afarisha, un certamen que este año ha superado todas las expectativas, y es que en el centro llegaron a recibirse cerca de 900 trabajos llegados de diferentes lugares del mundo. Eugenio Fernández Murias, de Santa Cruz de Tenerife, fue el ganador del primer premio con Nómadas en la carretera. En segundo lugar, Paloma Villar, de Madrid, con El milagro del abuelo, y en tercer puesto quedó El desenlace, de Luis Miguel Sánchez, de Jaén.